En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, abrimos las puertas invisibles de nuestro templo interior. A ti, que has llegado con sed. Que el Señor hable a tu corazón. Amados hijos del corazón de María, hoy no vengo a hablarles como quien enseña, sino como quien ha llorado, como quien ha perdido, como quien muchas veces en la noche se ha preguntado si sus oraciones aún pueden alcanzar a aquellos que amó y que ya no están. Hoy, te hablo a ti, que tienes un nombre atorado en la garganta cada vez que cierras los ojos. A ti, que pronuncias un «te extraño» mientras miras al cielo. A ti, que llevas una silla vacía en el alma. Esta palabra es para ti. Me han escuchado muchas veces hablar de la esperanza, de la fe, de la vida eterna, pero hoy, vengo a revelarles un misterio que muchos han olvidado. El purgatorio no es el final, es la promesa silenciosa del cielo para quienes aún esperan ser abrazados por la misericordia divina. Y es posible que tú puedas ser ese abrazo, que tus oraciones, tus lágrimas y tus gestos de amor tengan el poder de abrir una puerta que parece cerrada. Pero antes de ahondar en ello, es necesario que miremos la muerte a los ojos, que la nombremos sin temor, que comprendamos lo que ocurre cuando el cuerpo cae, pero el alma, inmortal, sigue viva. La Santa Iglesia, desde sus primeros días, nos ha legado un testimonio constante: la muerte no es el fin del alma. Es apenas la separación entre el cuerpo y el espíritu. La persona no desaparece, solo cambia de morada, y aunque ese tránsito pueda parecer oscuro, en realidad es el comienzo de algo eterno. Así lo enseñaron los padres de la Iglesia, así lo vivieron los primeros cristianos, así lo reveló nuestro Señor Jesucristo al decir: no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él, todos viven. Y sin embargo, ¿por qué sentimos un dolor tan profundo cuando alguien parte? ¿Por qué la muerte nos desgarra por dentro, como si nos arrancaran un trozo del alma? Porque, aunque la fe nos asegura que hay esperanza, la carne aún recuerda el tacto, la voz, la mirada de aquel que ya no está. Lloramos, como Jesús lloró por Lázaro. Sentimos, como Él sintió, el frío de una tumba antes de la resurrección. Y eso, amados hijos, no es falta de fe, eso es amor. En esos momentos de llanto silencioso, muchos me han preguntado: Santo Padre, ¿qué sucede con el alma de quien murió sin haberse confesado? ¿Es posible arrepentirse después de la muerte? ¿Mis oraciones pueden alcanzarlo todavía? Mi respuesta nace no solo del magisterio, sino de la más profunda compasión. Hoy se los diré con la verdad desnuda del Evangelio. La muerte es el momento más decisivo de nuestra existencia. Y sí, aún después de partir, la oración puede tocar lo que nadie más puede alcanzar. Permítanme guiarlos con una imagen que les ayudará a comprender este misterio. Imaginen a un niño que ha vivido 9 meses en el vientre de su madre. Allí estaba cálido, seguro, rodeado de vida, pero encerrado. El día de su nacimiento, ese niño abandona el único mundo que conoce. Llora, grita, siente miedo, sin saber que lo espera el rostro de la madre que lo ama. Así también, el alma que muere atraviesa un canal oscuro y desconocido, dejando atrás su único refugio, el cuerpo, para entrar en un mundo más real, más eterno, más puro. La muerte no es un final, es un parto hacia la eternidad. Y como en todo parto, hay dolor. El alma experimenta una mezcla profunda de libertad y desconcierto. Ya no siente el cuerpo, no puede tocar, ni hablar, ni mirar como antes, pero está viva, consciente, lúcida, sabe que ha cruzado una frontera y que ahora se encuentra sola, frente al juicio de su Creador. La Escritura se refiere a la muerte como sueño, dormición, paso o tránsito, y en ese lenguaje se esconde un secreto: el alma que parte no ha muerto para Dios, ha despertado a la eternidad. La tradición de la Iglesia nos enseña que, tras la muerte, las facultades del espíritu no se debilitan. Al contrario, el alma se vuelve más ligera, más transparente, más plena en sus percepciones, pero también más consciente de sus heridas, sus pecados, sus olvidos,
Es precisamente allí donde comienza el misterio del purgatorio. Volvamos al misterio. Los primeros cristianos lo sabían, la muerte no era un tabú. Era parte integral de su fe. San Pablo enseñaba que nuestro cuerpo es como una tienda de campaña y que, cuando se deshace, tenemos en el cielo una morada eterna, no hecha por manos humanas. San Pedro afirmaba que vivimos como peregrinos en una tierra extraña. Los salmos, escritos con lágrimas, reconocen, oh Señor, ¿quién podrá alabarte en el sepulcro? Y el sabio Salomón advertía, vale más ir a un funeral que a un banquete. Porque la muerte es el destino de todos, y los vivos deben tenerlo siempre presente. Querido hijo, querida hija, mientras vives este día, ya crecen los árboles con los que harán tu ataúd. No lo digo para infundirte miedo, sino para que abras los ojos. La vida es breve, el alma es eterna, y la muerte no espera. Incluso nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, lloró ante la muerte de Lázaro. ¿Por qué? Porque, aunque sabía que lo resucitaría, también comprendía que la muerte es un desgarramiento. Sabía que cada pérdida deja una herida abierta y que el dolor no es debilidad, sino amor que no encuentra dónde posarse. Y sin embargo, para el cristiano, el dolor no es la última palabra. La muerte no es una derrota, es un paso hacia un lugar donde ya no hay lágrimas, ni enfermedad, ni injusticia, un paso hacia la ciudad eterna, donde los justos verán a Dios cara a cara, un paso hacia el reencuentro con quienes partieron en la fe, un paso hacia la plenitud que aquí tan solo vislumbramos. Por eso, cuando una madre ora por su hijo fallecido, el cielo se inclina. Cuando una esposa reza por el alma de su esposo, las puertas del purgatorio se estremecen. Cuando un hijo recuerda a su padre con gratitud, una luz atraviesa la oscuridad del otro mundo. Pero, ¿qué ocurre con quienes murieron sin confesión? ¿Con aquellos que no se arrepintieron? ¿Con los que vivieron alejados de Dios? Esta pregunta abre o cierra el corazón de miles. Y es ahí donde debemos entrar con delicadeza y verdad. A ti que escuchas con el alma entreabierta, te hablo hoy con un amor que no solo busca consolar, sino también despertar. Esta palabra no es una caricia suave, es un llamado urgente. Es una campana que suena desde lo alto para que nadie se quede dormido al borde del abismo. Porque lo que voy a decirte puede doler, pero te salvará. Y si alguna vez a alguien debía decirlo con ternura y autoridad, ese momento es ahora. Esa voz debe ser la mía. Y este es el mensaje que quizás nunca has querido escuchar. Después de la muerte, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Sé lo que estás pensando. Porque también yo he escuchado innumerables veces la pregunta que nace del corazón herido: Santo Padre, ¿acaso no es posible que alguien se arrepienta después de morir? Esa pregunta es tan humana como el llanto ante un féretro, tan legítima como el deseo de cambiar el pasado. Pero la respuesta de la Iglesia es clara, innegociable, y está escrita en las páginas de la Escritura y en la voz viva de los santos: no. No es posible. La muerte marca un antes y un después. No transforma el corazón, solo lo deja expuesto tal como estaba en el último instante de vida. Los padres de la Iglesia lo explicaron con una sobriedad conmovedora. San Jerónimo dijo: en esta vida, Dios extiende su misericordia. Después de la muerte, Él actúa como justo juez. San Juan Crisóstomo enseñaba: el momento de la corrección es ahora, mientras todavía podemos arrepentirnos en esta carne frágil. Y San Gregorio Nacianceno, con su sabiduría austera, lo afirmó sin rodeos: es mejor ser purificado con el castigo ahora, que ser llevado al tormento después. No es por crueldad que la Iglesia proclama estas verdades, sino por una compasión inmensa, por fidelidad a la revelación, porque el alma no puede salvarse por aquello que no quiso amar mientras vivía. La Escritura misma nos grita esta verdad, como lo hace el Salmo, capítulo 6, versículo 5, ¿quién se acordará de ti en el sepulcro? ¿Quién te alabará desde la tumba? Esta pregunta no es poética, es teológica. Habla de una realidad irreversible: el sepulcro no es lugar de cambio, sino de juicio. En vida,
Dios nos ofrece el aceite de la conversión, pero cuando se apagan las lámparas del cuerpo, solo queda la memoria eterna de nuestras obras. Recuerden la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. El rico vestía de púrpura y lino fino, banqueteaba cada día y despreciaba al pobre que yacía a su puerta. Cuando ambos mueren, Lázaro es llevado al seno de Abraham, pero el rico despierta en medio del tormento. Desde su dolor, suplica por una sola gota de agua, por una mínima ayuda, pero ya es demasiado tarde. El abismo que lo separa del consuelo es infranqueable. Incluso ruega que alguien advierta a sus hermanos, para salvarlos antes de que corran su misma suerte. Pero la respuesta de Abraham es tajante: ya tienen a Moisés y a los profetas. Si no los escuchan a ellos, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Este relato no es una fábula, es una advertencia profética. No habrá mensajes posteriores ni segundas oportunidades después del último suspiro. El juicio llega en el instante en que el alma se presenta tal como ha vivido. Si no ha amado, si no se ha arrepentido, si ha despreciado la misericordia, esa alma ha sellado su propio destino. Es doloroso, sí, pero más doloroso sería que nadie te lo advirtiera. Muchos imaginan el purgatorio como una segunda oportunidad para todos, un plan B espiritual, pero no es así. El purgatorio no es una alternativa a la conversión en vida, es la consecuencia misericordiosa para quienes murieron en amistad con Dios, pero que aún necesitan ser purificados. No es un refugio para quienes nunca quisieron amar a Dios. No es consuelo para quienes vivieron ignorando su presencia y burlándose de su gracia. Para ellos, no hay purgatorio, hay juicio y, tristemente, existe el infierno. Jesús mismo lo expresó con palabras que estremecen: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y añadió: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? Y entonces yo les declararé: jamás los conocí. El drama más profundo, la verdadera tragedia, no es morir sin haber amado a Dios. Las vírgenes necias de la parábola tenían sus lámparas, pero sin aceite. Cuando llegó el esposo, salieron tarde a buscar lo que no habían preparado. Golpearon la puerta, pero estaba cerrada. Y desde adentro una voz les dijo: en verdad les digo, no las conozco. Esa es la escena más desgarradora, porque no hay llanto más amargo que el del alma que comprende, demasiado tarde, lo que ya no puede cambiar. Hoy, les suplico como Padre y Pastor universal, no caigan en esa trampa. No escuchen la voz del enemigo que susurra: todavía tienes tiempo. Esa es la mentira que ha condenado a millones de almas. Al demonio no le hace falta que rechaces a Dios con violencia, le basta con que lo dejes para mañana. Le basta con que digas: más adelante. Y mientras tanto, los minutos se escapan, las oportunidades se desvanecen y el corazón se endurece cada vez más. He acompañado a personas en su hora final. Algunas partieron en paz, con el rosario en la mano, el alma en gracia y la mirada confiada en Jesús. Otras, en cambio, murieron con los labios temblorosos, sin poder articular palabra, con el alma sumida en un silencio helado, porque lo dejaron todo para un después que nunca llegó. El instante había llegado, el tren había partido, la eternidad había comenzado. Por eso hoy te digo: no esperes. Si tienes pecados, confiésalos. Si tienes heridas, entrégalas. Si tienes cuentas pendientes con Dios, salda tu deuda hoy mismo. No temas al juicio si vives en gracia. No temas al fuego si ya te has dejado abrazar por la misericordia. Pero, por favor, no juegues con tu salvación. No dejes tu eternidad en manos del azar. Y si no sabes cómo empezar, vuelve a la Virgen. Ella es la puerta del cielo. Ella es la abogada de los pecadores. Ella es la madre que no abandona a sus hijos en el umbral del infierno. Ruega con ella, clama con ella, déjate conducir por su ternura. No estás solo y, mientras vivas, aún estás a tiempo, querido hijo de la Iglesia.
Sé que estas palabras pueden sonar duras, pero no lo son. Son palabras que nacen del más profundo amor, porque si supieras cuánto vale tu alma, si comprendieras cuánto costó tu redención, si pudieras ver por un instante el rostro de Cristo crucificado por ti, no dejarías pasar un día más sin arrodillarte ante Él. Hoy es el día, este es el momento, no hay otro. A ti, que aún lloras frente a la tumba de un ser amado, te digo hoy, no estás hablando con el vacío. Cada palabra que has pronunciado con fe, cada lágrima que ha rodado en el silencio de tu oración, ha sido vista, escuchada y guardada, porque la oración no se disipa en el aire, la oración atraviesa dimensiones. Desciende como un rocío benéfico sobre las almas sedientas que aguardan su liberación. Sí, hoy quiero revelarte el poder inmenso que Dios ha depositado en tus manos. Porque cuando rezas por los difuntos, no solo realizas un acto de amor, sino que participas en un acto de redención compartida. Acompañas a esas almas en el tramo más difícil de su viaje hacia la luz. Y ellas, aunque no puedan hablarte, te lo agradecen con un amor eterno. La Iglesia, desde sus orígenes, ha comprendido esta verdad con una claridad sobrenatural. La muerte no rompe los lazos del amor. El contacto físico desaparece, es cierto, pero el contacto espiritual permanece, más vivo que nunca. Aún después de partir, aquellos a quienes amamos siguen unidos a nosotros a través de la comunión de los santos. No como un recuerdo nostálgico, sino como una presencia viva que se hace tangible cuando oramos por ellos. Porque la oración es un puente, y ese puente no solo une la tierra con el cielo, también une el corazón de quien suplica con el alma de quien espera. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó con sus palabras y sus gestos. Sanó a distancia, respondió a la fe de madres, padres, centuriones y amigos, personas que no pedían por sí mismas, sino por otros, y cada vez que alguien intercedía por otro, su oración era escuchada. ¿Por qué, entonces, no habría de serlo ahora, cuando suplicamos por quienes ya no pueden hacerlo por sí mismos? El Evangelio está lleno de ejemplos en los que la fe de uno salva a otro. El hijo del funcionario real fue sanado por la súplica de su padre. La hija de la mujer cananea fue liberada por la perseverancia de su madre. El siervo del centurión fue restaurado por la humildad de su amo. El paralítico fue perdonado por la fe de sus amigos que lo bajaron por el techo. Una y otra vez, el Evangelio nos grita que nuestra oración puede alcanzar lo que otros no pueden lograr por sí solos. Y esta verdad no cambia con la muerte. Aún después de partir, una madre puede contribuir a liberar a su hijo, un esposo puede aliviar el sufrimiento de su esposa, una hija puede consolar a su padre. Porque en la lógica del amor de Dios, todo lo que nace de un corazón puro llega a lugares que nuestra mente no puede imaginar. Y si esto es cierto en vida, ¿cuánto más lo será cuando oramos por las almas que se encuentran en el purgatorio? Ese lugar de espera y purificación donde las lágrimas se mezclan con la más firme esperanza. Quiero contarles algo que la Iglesia ha conservado como un tesoro desde la antigüedad. En el desierto de Egipto, un santo monje llamado Macario caminaba en silencio, buscando el rostro de Dios. De repente, tropezó con una calavera humana que yacía en la arena. Al tocarla con su bastón, escuchó una voz que salía de ella: «Ten piedad de nosotros. Macario, ruega por nosotros, porque tus oraciones nos traen consuelo». Sorprendido, el santo preguntó: «¿Quién eres?». Y la calavera respondió: «Fui un sacerdote pagano y estoy en tormento. Pero cuando tú oras, una luz desciende sobre nosotros. Podemos vernos los unos a los otros y experimentar un instante de alivio». ¿Comprenden la profundidad de esto? Una simple oración, desde este mundo, iluminaba aquel lugar de sombras. Eso es el purgatorio, un valle donde las sombras se disipan con la luz de la intercesión, un tiempo donde la justicia de Dios se entrelaza con el consuelo de los vivos. Nuestras oraciones no solo ayudan, transforman. Porque, aunque las almas del purgatorio ya están salvadas, aún no han sido plenamente abrazadas. Su dolor no es el del castigo eterno,
sino el anhelo de un amor que aún no ha sido consumado. Quieren ver a Dios, lo anhelan y lo desean con todo su ser, pero primero deben ser purificadas. En esa espera, nuestras oraciones son el aceite que alimenta su lámpara, son el canto lejano que les recuerda que no están olvidadas, son la caricia de Dios que atraviesa la eternidad a través de nosotros. Querido hijo, si has rezado por tus difuntos, sigue haciéndolo con fervor, y si no lo has hecho, comienza hoy, porque incontables almas esperan ese rosario que nunca fue rezado, esa misa que no fue ofrecida, esa limosna que no fue entregada en su nombre, no porque Dios necesite ser convencido, sino porque Él, en su infinita sabiduría, ha querido que tú participes de su obra de misericordia, ha querido que tú también seas un instrumento de liberación. Por eso, la Santa Iglesia, en cada misa, incluye en el ofertorio una plegaria por los difuntos, porque el altar es un lugar de comunión sublime, donde lo visible y lo invisible se abrazan, y allí, cada vez que se eleva el cáliz, se eleva también la esperanza de quienes aguardan en el silencio del purgatorio. San Juan, en su primera carta, nos dice que, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha, y qué puede ser más conforme a su voluntad que pedir por la salvación de las almas que Él tanto ama y que ya no pueden pedir por sí mismas. ¿No es este, acaso, un acto de amor perfecto? ¿No es un eco del sacrificio de Cristo, que murió no solo por los vivos, sino por todos los que habían partido antes que Él? La tradición cristiana es unánime. Desde los primeros siglos, los fieles han ofrecido oraciones, misas, limosnas y sacrificios por los muertos, no como un gesto simbólico, sino como una acción concreta de caridad sobrenatural. En las catacumbas, los primeros cristianos escribían en las tumbas, «Ora por mí». En los documentos litúrgicos más antiguos, se ofrecía el sacrificio eucarístico en memoria de los que partieron, no por costumbre, sino por profunda convicción. Sabían que sus oraciones eran luz, eran fuego purificador, eran medicina para las almas. Incluso la Biblia nos lo enseña explícitamente en el segundo libro de los Macabeos. Capítulo 12, versículo 46, es, pues, una idea santa y piadosa orar por los muertos, para que sean liberados de sus pecados. Y si la palabra de Dios lo afirma con tal claridad, ¿quiénes somos nosotros para dudarlo? No dejes pasar esta oportunidad sagrada. Ora por tu madre, por tu padre, ora por tu esposo o esposa, por esa abuela que te enseñó a rezar, por ese hijo que partió antes de tiempo. Ora por los sacerdotes que entregaron su vida, por las almas más olvidadas, por aquellas que no tienen a nadie en este mundo que las nombre ante Dios. Ora por quienes murieron solos, por quienes se alejaron de la fe, por quienes fallecieron en un accidente, sin confesión, sin previo aviso. Quizás nadie más lo hace. Quizás tu oración es la única que hoy sube al cielo en su nombre. Y cuando ores, hazlo con fe profunda. No repitas fórmulas vacías, habla desde el corazón. Ora con el rosario en tus manos. Ora con la Eucaristía en tu pecho. Porque cada Ave María es como una gota de agua fresca que alivia el fuego de la espera. Cada misa ofrecida es como una ventana de luz que se abre en medio de la sombra. Y cada pequeño sacrificio voluntario es como un perfume de suave olor que asciende hasta el trono de Dios. No estás solo en esta misión. La Virgen María, consoladora de los afligidos, intercede contigo. Los santos te acompañan. Los ángeles recogen tus palabras y las llevan como un tesoro ante el Altísimo. Y mientras tú rezas aquí, allá, en el lugar de la purificación, hay un alma que sonríe, que se llena de esperanza, que comienza a escuchar el eco del paraíso. Y quizás, algún día, cuando tú mismo partas de este mundo, esa misma alma vendrá a tu encuentro, te tomará de la mano y te dirá con gratitud eterna, gracias. Tú rezaste por mí, y gracias a tu oración, hoy estoy en la gloria. Señor Jesús, escucha ahora la súplica de tu pueblo. Mira con piedad a tus hijos que han partido, aquellos a quienes amamos y que ahora descansan en el misterio de la espera. Te los entregamos con fe, con dolor, pero sobre todo,
con esperanza, por la intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María, alivia sus almas, que tu luz resplandezca sobre ellos, que tus ángeles los custodien, que tus santas llagas los purifiquen, y que cada oración que nace en esta tierra suba como incienso y sea un bálsamo en su purificación. No permitas, Señor, que ninguna alma que te amó en vida quede en el olvido. Y si hay algún alma por la que nadie ha rezado hoy, yo, tu humilde siervo, lo hago ahora, las tomo a todas y las presento ante tu sagrado corazón. Amén. Lo que van a escuchar ahora no es fruto de la imaginación. No son leyendas, son voces, ecos antiguos, palabras de fuego que aún arden en los altares invisibles del cielo. Porque hubo hombres y mujeres santos que no solo creyeron en el purgatorio, lo vieron, lo sintieron, lo narraron con lágrimas, y sus palabras, lejos de infundir temor, nos traen una luz que revela el rostro oculto de la misericordia. Santa Perpetua, martirizada en Cartago en el año 203, tuvo una visión mientras aguardaba su sentencia. Vio a su hermano Dinócrates, que había muerto de niño a causa de una terrible enfermedad. Lo vio desfigurado, pálido y con una sed abrasadora. Ella comprendió y comenzó a orar por él sin cesar, día y noche. Pocos días después, lo volvió a ver en sueños, pero esta vez su rostro estaba limpio, sano, y jugaba feliz junto a una fuente de agua pura. ¿Qué había cambiado? Su oración. Fue la súplica perseverante de una hermana la que transformó la desolación en consuelo. ¿No es este el amor más puro que existe? San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, narró en sus diálogos numerosas experiencias místicas donde las almas del purgatorio se aparecían pidiendo ayuda. En una ocasión, un monje fallecido se le apareció a otro, lamentándose: estoy en una prisión espiritual. No podré salir hasta que alguien ofrezca por mí el santo sacrificio de la misa. ¿Qué hizo San Gregorio? Ordenó que se celebraran misas por esa alma durante 30 días seguidos. Al poco tiempo, el monje dejó de aparecerse. Su silencio fue la señal de su liberación, porque cuando un alma deja de clamar, es porque ya ha sido abrazada por Dios. San Macario de Egipto, al encontrar aquella calavera en el desierto, escuchó de sus labios: cuando oras por nosotros, la luz entra en este lugar. Y lo repito, hijos míos, esto no es una metáfora, es una profunda realidad espiritual. Sus oraciones son luz, son llaves que abren cerrojos, son un bálsamo que sana heridas invisibles. Porque cada palabra dicha desde la fe tiene el poder de tocar lo que humanamente parece intocable. Tertuliano, ya en el siglo II, testificaba que era una costumbre santa entre los cristianos rezar por sus difuntos en los aniversarios de su partida. Era un deber de amor, no para convencer a Dios, sino para cooperar con su justicia y su infinita ternura. San Cipriano, obispo y mártir, insistía en que los fieles no debían dejar de ofrecer el sacrificio eucarístico por sus seres queridos, porque la misa era la mayor ayuda posible para un alma en estado de purificación. Si estos gigantes de la fe, que vieron el martirio de frente y entregaron su vida por Cristo, creían con tal firmeza en este poder, ¿cómo no vamos a creerlo nosotros? Pero escúchenme bien, hijos, ellos no describen el purgatorio como un castigo brutal o un infierno temporal. No es un lugar de desesperación, es un espacio de amor intenso, un fuego que no quema para destruir, sino para purificar, como el oro que se acrisola en el fuego, como la herida que duele porque está sanando, como la madre que espera con ansias el regreso del hijo que viene de lejos. Así es el purgatorio. Santa Catalina de Génova lo expresó con una belleza celestial: el alma en el purgatorio se lanza voluntariamente a ese fuego por amor. Ella misma desea ser purificada, porque ha vislumbrado la santidad de Dios y sabe que aún no está lista para unirse a Él. No hay rebeldía en el purgatorio, hay un anhelo ardiente, hay ansias de Dios, hay una esperanza inquebrantable. Es como una novia que se embellece antes de entrar al banquete de bodas, como una vasija de barro que se pule antes de ser presentada al rey.
Muchos santos lo describen como una tierra de sombras, pero atravesada por vislumbres de luz. Las almas allí no están solas, pero tampoco están plenamente acompañadas. No están perdidas, pero aún no han llegado a la meta. Y en esa tensión sagrada, tu oración es una caricia, es una lámpara encendida en la noche, es una canción de esperanza que cruza las murallas del tiempo. San Alfonso María de Ligorio nos habla del inmenso consuelo que experimentan esas almas cuando alguien en la tierra ofrece por ellas una comunión, una limosna o un pequeño sacrificio. Es como si un manto de suave alivio descendiera sobre su dolor, como si el peso de su espera se hiciera más liviano, aunque sea por unos instantes. ¿Quién de nosotros no desearía aliviar, aunque sea un poco, la carga de aquellos que tanto amamos? No estamos hablando de supersticiones. Hablamos de justicia sobrenatural, de misericordia viva, de una iglesia que no olvida. Porque la iglesia no es solo un edificio en la tierra, es una familia eterna. Y las familias no abandonan. Las familias rezan, las familias recuerdan, las familias liberan con amor. Por eso, hijo, no creas jamás que tu oración es débil o insignificante. No pienses que ya es tarde. El cielo no tiene relojes como los nuestros. El amor no conoce límites. Puedes orar hoy, puedes cambiar el destino de un alma. Y no solo eso, puedes enseñar a otros a hacerlo. Puedes convertirte en un apóstol de la esperanza, un misionero del purgatorio, la voz de aquellos que ya no tienen voz. Imagina por un momento que alguien a quien amaste profundamente está allí, esperando, y cada día que pasa, mira hacia la tierra, anhelando que su nombre sea pronunciado, que su historia no caiga en el olvido, que su alma sea abrazada por tu intercesión. ¿No rezarías por él, aunque fuera una sola vez? ¿No ofrecerías tu próximo sufrimiento, tu próxima Eucaristía, tu próximo rosario por esa alma? Los testimonios de los santos no son para entretenernos, son para despertarnos, para romper la frialdad de nuestro corazón, para sacudir el alma adormecida que ha dejado de creer en el poder de la oración. Porque la fe sin obras es estéril, y una fe que no ora por los muertos es una fe incompleta. Hoy te invito a ver con los ojos de los santos, a creer con el corazón de los santos, a amar como amaron ellos. Porque el purgatorio no es un castigo, es una promesa, es una puerta, es una preparación para la gloria. Y tú, con tu fe, puedes ser parte del milagro que abra esa puerta para alguien que lo necesita desesperadamente. No apagues la lámpara, no cierres los oídos, no digas que no tienes tiempo. Porque el amor, cuando es real, siempre encuentra un minuto para arrodillarse. Hoy, en nombre del Papa León XIV, te suplico, ora por las benditas almas del purgatorio. No las olvides, porque ellas, desde la eternidad, tampoco te han olvidado, amado del corazón de Cristo. Lo que te diré ahora no es para asustarte, es para despertarte. Porque tal vez tú también tienes a alguien del otro lado, esperando que esta palabra llegue a tu corazón. Porque quizás hay un hijo que partió antes que tú, un esposo que se fue en silencio, un padre que murió sin confesión, y tú, sin darte cuenta, tienes en tus manos el poder de cooperar en el cambio de su eternidad. Quizás pienses que ya hiciste lo suficiente, que ya se celebró la misa de funeral, que ya se rezó el rosario. Pero el amor no termina en un funeral. El amor no se encierra en un ataúd. El verdadero amor sigue amando después de la muerte. Porque lo eterno no se mide con relojes. Se mide con fidelidad. Muchos dicen, si está en el cielo, ya no necesita oraciones. Y si no lo está, ya no sirven de nada. Pero esa frase, amados míos, es un veneno disfrazado de resignación. Porque el purgatorio no es ni el cielo ni la condenación. Es una esperanza en proceso. Es un alma que fue salvada en el último instante, pero que aún no ha llegado a casa. Y esa alma necesita de ti, no para que Dios cambie de opinión, sino para que el amor complete su obra purificadora. ¿Cómo se ora por los difuntos? ¿Cómo se toca un alma que ya no está entre nosotros? ¿Cómo se acompaña con ternura al que ya cruzó el umbral? Se hace con fe, con perseverancia,
como una madre que no se cansa de esperar que su hijo despierte, como un esposo que atesora la memoria de su amada fallecida, como un hijo que enciende una vela cada día, creyendo que su padre, de alguna manera, aún puede sentir su calor. La oración por los difuntos no es un ritual frío, es un acto de amor viviente. Una misa ofrecida, una visita al sagrario, una confesión sincera con intención reparadora, una limosna dada en secreto, una lágrima derramada con el rosario en la mano. Todo eso sana, todo eso alivia, todo eso redime. Santa Gertrudis tuvo la revelación de que una sola oración, dicha con profunda devoción, podía liberar a miles de almas del purgatorio. San Alfonso María de Ligorio afirmaba que no hay caridad más grande que orar por los muertos, porque ellos ya no pueden ayudarse a sí mismos. Y Santa Teresa de Ávila lo decía con una claridad meridiana: las almas del purgatorio sufren mucho, pero también esperan mucho de nosotros. ¿Y si ese hijo del que hablamos no es otro que tu propio hijo? ¿Y si el alma que aún espera es la de tu madre? ¿O la de aquel amigo que murió lejos de Dios, pero con una última lágrima de arrepentimiento que solo el Señor vio? Si hoy nadie más reza por él, si tu oración es la única voz que el cielo escucha en su favor, no esperes una señal del más allá, no esperes un milagro visible. El milagro es tu fe. El milagro es que hoy estás aquí, escuchando esto, recibiendo la oportunidad de convertirte en un puente entre la tierra y la eternidad. Levántate un día más temprano y ofrece tu cansancio por un alma que amaste. Guarda silencio durante una hora y regálalo como ofrenda por ese familiar que partió sin reconciliarse. Asiste a misa un día entre semana y ofrece la Sagrada Comunión por esa abuela que te enseñó a rezar y que ahora espera tu oración como un abrazo desde este lado de la vida. Jesús mismo, desde la cruz, pensó en los muertos. La Escritura nos dice que descendió al lugar de los muertos. Despertó a los que esperaban y abrazó a los que suspiraban por la redención. Si el mismo Hijo de Dios intercedió por ellos, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? Hay padres que cargan con un dolor secreto porque perdieron un hijo que no llegó a ser bautizado. Hay esposas que aún lloran por su marido, que murió blasfemando. Hay hijos que se sienten culpables porque no pudieron despedirse de sus padres. A todos ustedes, hoy les digo, la misericordia de Dios es más grande que su historia, más fuerte que su culpa, más eterna que su silencio. No están solos. Las puertas del cielo no están cerradas para siempre, pero esperan. Esperan tu gesto, esperan esperan tu acto de fe, porque el cielo se mueve cuando alguien en la tierra cree. Quiero que esta noche, antes de dormir, escribas en un papel el nombre de esa persona que ya no está contigo. Ponlo junto a una imagen de la Virgen y dile con sencillez: Madre Santísima, te lo entrego. Llévalo tú ante el Padre. No lo dejes solo, y luego reza, aunque no sepas qué decir, aunque no entiendas del todo, aunque duela, porque cada palabra pronunciada desde el amor transforma el universo invisible. Si supieras cuántas almas han sido liberadas por una sola misa, por una sola lágrima de amor, por un solo acto de fe, no dejarías pasar un día más sin hacer algo por ellas. No te distraigas, no lo dejes para mañana. Hay almas que llevan años, quizás siglos, esperando este momento, y si alguna vez perdiste a alguien de manera trágica, súbita o injusta, si esa muerte te desgarró y te dejó sin palabras, hoy es el día de transformar ese dolor en intercesión, porque Dios es experto en convertir el luto en redención, el llanto en consuelo, y tu herida en un camino de salvación para otros. Recuerda siempre esto: lo que haces en secreto, el cielo lo proclama en victoria. Lo que ofreces en silencio, el cielo lo multiplica en bendiciones. Y lo que rezas por amor, el cielo lo escucha como la más hermosa de las sinfonías. Ahora, cierra los ojos por un instante. Piensa en ese rostro que extrañas, en esa voz que ya no oyes, en esa persona que te abrazaba como nadie más. Dile su nombre en voz baja. Y dile también: no te he olvidado. Hoy he orado por ti. Hoy he ofrecido mi fe por tu descanso eterno. Hoy,
el cielo ha tocado la tierra por ti, y como humilde servidor de los altares eternos, me uno a tu súplica y proclamo, en nombre del Dios que vive y reina, Señor Jesús, por la intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María, y del glorioso San José, guía mis pasos hacia tu sagrado corazón. Hoy me entrego a ti por completo. Hoy lleno mis tinajas de agua. Aunque no vea el vino, aunque me sienta roto, haz tú, Señor, lo que yo no puedo hacer. Transforma lo que en mí está seco. No quiero vivir un instante más sin ti. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.